Contexto de Mercadotecnia con Jorge Reyes Casas. Y recibimos a Jorge Reyes para iniciar la semana con temas de mercadotecnia. Jorge, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Marce, Lee, con gusto como todos los lunes estar aquí hablándoles de temas de mercadotecnia. Y bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de un tema que es poco utilizado en la rama de la mercadotecnia. Cuando platicamos de mercadotecnia, los contadores y los administradores de las organizaciones nos ven como los departamentos que gastamos dinero. O sea, dicen, no, ahí vienen estos gastones que nos vienen a pedir y vienen a ver en qué se invierten las utilidades de la organización, ¿no? Entonces, y hay veces que es hasta cierto punto mal visto el departamento. ¿Por qué? Porque se ve que se gasta mucho dinero, pero el resultado muy pocas veces es observable, ¿no? O sea, no puedes tú como tener en cuenta cuáles son lo que te funcionó si lo hubieras hecho, o sea, si hubieras gastado dinero en mercadotecnia, o lo que te hubiera funcionado si hubieras gastado 0 pesos en ello. Entonces, hay veces que las empresas se deshacen de sus departamentos de mercadotecnia porque no saben cómo medir el desempeño de estos departamentos, cómo medir si está funcionando o no el gasto o la inversión que se hace en estos rubros. Entonces, de ahí me puse a investigar un poco sobre los KPIs y, bueno, los KPIs son muy utilizados, sobre todo en empresas que trabajan en la bolsa y empresas de tamaño grande, y su nombre viene de el acrónimo Key Performance Indicators, que se traduce ni más ni menos como indicadores claves de desempeño. Es decir, aquellas variables, factores, unidades de medida que consideramos estratégicas en nuestra empresa y que por ende influyen en lo que viene siendo el eje medular de nuestro negocio, o con el anglicismo que le decimos el core business, ¿no? Y las KPIs pues son métricas, son medibles y cuantificables que determinarán numéricamente una variable. Por ejemplo, hay una variable, un KPI muy común en las organizaciones, que son ingresos, o el gasto, o el número de visitas, que está directamente relacionada con los objetivos marcados dentro de una estrategia o plan de marketing anual. Y un KPI se diseña para mostrar cómo se progresa en un aspecto concreto, por lo que lo podríamos considerar como un indicador del rendimiento. O sea, existen KPIs para diversas áreas de una empresa, por ejemplo en compras, si estás comprando bien, en logística, si estás distribuyendo de la manera correcta, en servicio al cliente, que les digo, estas son poco utilizadas, pero las grandes compañías disponen de KPIs que muestran si las acciones desarrolladas están dando frutos o sí. Por lo contrario, no se progresa como lo esperaba, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a hablarles de KPIs de marketing, porque ese es un tema que sinceramente poco se toca en las organizaciones donde me ha tocado trabajar, y yo creo que todos los que estamos en el área de marketing y todos los que estamos dentro de las organizaciones tratando de hacer esfuerzos por incrementar ventas, pues trabajamos para conseguir mejores resultados en lo que a menudo parece una larga lista de indicadores. O sea, por ejemplo, podríamos ver cuántas visitas tuve a la página web, cuál fue la tasa de conversión de cada visita, cuáles son los contactos generados por cada uno de los diferentes canales de marketing que tiene abiertos la empresa, su participación en redes sociales, tasas de clic en correos electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de mostrar el impacto de tus esfuerzos de marketing, pues no es posible presentarse con todos aquellos indicadores, por lo cual eso es un resumen de aquellos que yo considero que son un poquito más útiles y que les pueden ayudar a ustedes a tener ese numerito y estarlo midiendo a lo largo, pues no sé, en sus planes trimestrales o semestrales, a los empresarios que nos están oyendo, y que lo empiecen a monitorear, y al final este monitoreo nos va a ayudar a, pues dicen que lo que no se mide no se puede mejorar, entonces a mejorar sus inversiones en mercadotecnia. Entonces, aunque me ha tocado que muchos directores entienden, nada más teóricamente, que un equipo de mercadotecnia puede impactar directamente en la rentabilidad de la empresa, y lo digo teóricamente porque, como les decía al inicio de la conversación, muchas veces hay dudas y dices, pues realmente sí me está funcionando lo que estoy invirtiendo, o qué porcentaje de lo que invierto me funciona. El 75% de los ejecutivos no creen, de acuerdo a una encuesta
que hizo Marketing Advertising, que el 73% de los ejecutivos no creen que los profesionales de marketing se centren suficientemente en los resultados para impulsar de verdad la demanda incremental de clientes. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que realmente el 73% tiene un pensamiento de que se gasta nada más dinero. Entonces, por ello no tiene sentido presentar métricas que no reflejan el impacto que ellos buscan, y aquí es donde viene lo interesante. Todas las métricas de marketing tienen que venir vinculadas con algún aspecto relacionado o con las ventas o con la rentabilidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que al contador o al administrador le va a hacer clic en la cabeza, ¿no? O sea, lo que voy es que muchas veces es difícil medir las acciones del departamento de mercadotecnia, o sea, si tiene su chiste. Entonces, la primera métrica que tengo es la de costo de adquisición de clientes. Y esta primera métrica nos resulta interesante en este sentido porque es una métrica utilizada para determinar el costo medio total que tu empresa emplea para adquirir un nuevo cliente. Al final, tú tienes que sacar el gasto total que estás haciendo en ventas y mercadotecnia, incluyendo el sueldo del gerente o de las personas que estén dedicadas a este departamento. Y, por ejemplo, en un periodo específico, vamos a suponer que ustedes lo sacan trimestralmente, dividido entre el número de clientes para este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el costo de adquisición de clientes ilustra pues, cuánto estamos gastando, cuánto se está gastando tu empresa por cada nuevo cliente adquirido. Y un aumento del costo de adquisición de clientes significa que estás gastando comparativamente más por cada nuevo cliente, lo cual puede implicar que hay un problema con la eficacia de tus ventas o el marketing, o que no estás distribuyendo bien tus recursos, o sea, estás gastando más dinero por cada uno de los clientes que estás trayendo a la organización. Entonces eso es interesante porque pues pocas veces medimos cuántos clientes llegan a nuestra organización nuevos, ¿no? Otro es el radio del valor cliente respecto al mismo costo de adquisición. Y este es una forma en la que las empresas calculan el valor total que tu empresa obtiene de cada cliente en comparación con lo que gasta por adquirir ese nuevo cliente. O sea, al final divides el valor del cliente, que fue el que vimos, el costo de adquisición de clientes, más bien el valor de cliente lo divides entre el costo de adquisición de clientes y calculas un radio entre los dos. Este es más o menos similar al pasado, lo único que tienes que hacer es tienes que ver los ingresos que el cliente paga en un periodo, vamos a suponer en un semestre, y tienes que ver entre el porcentaje de abandono estimado entre el cliente, y ahí en función de eso empiezas a sacar algunos cálculos. De hecho, ahorita voy a sacar las fórmulas ahí en internet, en el Twitter, en Jorge Reyes-77 y en @mtorreón, para que los que nos estén escuchando sea un poquito más fácil para ellos entenderlo. Y hay otra métrica que se llama porcentaje de clientes originados por marketing, que es una proporción que muestra cuánto nuevo negocio es creado a través de la mercadotecnia. Entonces, se saca, más o menos tú estás estimando que debes, si tienes un equipo externo de vendedores o de vendedores, te debe de andar dando entre un 20 y un 40% de ventas, y cuando traes un equipo interno de vendedores te debe de estar dando un 40 y 80% de acuerdo a esta métrica, que es la fórmula es los nuevos clientes que comenzaron. Vamos a suponer que empezamos nuestra campaña en enero y lo vamos a medir en marzo, cuántos clientes entraron como contactos de marketing, y luego lo divides entre los cuántos clientes tuviste en ese mismo periodo de tiempo. Eso te va a dar el porcentaje originado por marketing, y debes de estar estimando que debe ser un 70%. Esto lo sacas con las encuestitas que aplicas cuando la gente va llegando a los diferentes establecimientos y le preguntas cómo se enteró de nosotros. Y por último, el Net Promoter Score, que ya habíamos hablado aquí en este espacio. Esta es una de las más comunes y de las más usadas, sobre todo en empresas de servicio, que es un indicador para medir la lealtad del cliente. Sí, de hecho, tiene poco este indicador, pero se ha hecho muy famoso, fue introducido en el 2003. Y el Net Promoter Score sale de una pregunta que se le hace a los clientes, que si tú pudieras recomendar a la empresa, y a todos los clientes que tuviste durante un periodo, vamos a poner durante un mes, le haces esta pregunta: en una escala de 1 al 10, ¿qué tanto recomendarías los servicios que te dimos o nuestra empresa, no? Y todos los que te dan 9 y 10 son los promotores, y todos los que te dan de 6 para abajo son los detractores.
pues restas promotores menos detractores y te va a dar un número en porcentaje. Aquí puedes tú ver de estos cuántas personas están hablando bien de ti en la calle y cuántas personas andan hablando mal de ti en la calle de acuerdo al servicio que estás ofreciendo. Cuando tienes este indicador, pues también te das cuenta si tienes muchos pasivos, y los pasivos muchas veces son un enemigo silencioso. Bueno, no es enemigo, es un agente pues no tan bueno en la organización que te puede estar haciendo daño porque es silencioso, o sea, no se queja de la organización, pero tampoco habla bien de ti, y ese fácilmente se puede ir a una marca competidora cuando ésta le baje el precio o le ofrezca algún diferenciador que tú no tengas. Entonces estos tenemos que cuidarlos, tenemos que siempre a lo largo del tiempo, vamos a poner de acuerdo a los periodos que nosotros elegimos, tenemos que estar checando de qué tamaño es nuestra tasa de pasivos, de promotores y detractores, para en función de esto desarrollar una estrategia pues adecuada para tratar de disminuir sobre todo los detractores y los pasivos, ¿no? Entonces, son algunas de las métricas que hemos estado encontrando por aquí y por allá. Al final hay otras muchas, pero yo la verdad no me gustaría complicar a la organización de decir, bueno, pues es que me está pidiendo 25 indicadores diferentes. Yo nada más con esas 3 o 4 indicadores creo que puede ser útiles para saber si tu inversión en publicidad está siendo útil o está siendo efectiva de acuerdo a lo que se está invirtiendo, ¿no? Jorge, te escucho y bueno, el conocimiento que se pueda tener sobre estas métricas creo que lleva a una conclusión. En lo que tienen en común es finalmente necesitas 2 datos, ¿no? O sea, finalmente necesitas saber cuánto le estás invirtiendo en todo lo que tiene que ver con atraer clientes, y necesitas también saber, por un lado, cuánto te genera en realidad cada uno de los prospectos, y hay uno en particular que me llamó la atención: cuánto abandona, ¿no? Porque finalmente si traer un cliente te cuesta 10, pero ese cliente se va a ir al siguiente día, versus otro escenario donde el mismo cliente te cueste 10 y se va a quedar por siempre, digamos que es un costo bien distinto. Y lo primero que pienso es en la dificultad para muchísimas empresas de conocer esos datos. O sea, finalmente podríamos saber o podríamos creer que lo más básico es saber cuánto estamos invirtiendo en publicidad o en mercadotecnia, pero realmente qué tan fácil es para las empresas calcular la retención, calcular el abandono. O sea, creo que estamos hablando ya de datos que se antoja complicado, ¿no? Para una pequeña empresa como por sí solos obtener. Esto ya requiere finalmente de un servicio externo que te ayude a entender el todo de tus gastos, o si realmente es accesible para pequeñas empresas. Sí, por ejemplo, la tasa de abandono sí es una tasa un poquito más difícil de medir. Esta se saca sobre todo cuando en tiendas departamentales tienen un indicador de saber cuántas veces va ese cliente a lo largo del tiempo y si ese cliente dejó de ir. ¿Por qué? Porque eso sí lo tengo muy claro a través de las tarjetas de consumo, o sea, de la tarjeta departamental. Obviamente, si no tenemos una manera de medir el grado de compra de un mismo cliente, pues a lo mejor es que hay muchos datos que tenemos dentro de la organización que a lo mejor no los tomamos en cuenta. Por ejemplo, cada vez que le hacemos una nota y que ponemos su dirección y ponemos su teléfono, pues eso se puede ir a una base de datos. El problema es que eso genera también un proceso extra dentro de la organización para poder llevar controles sobre los clientes que van llegando. Yo me estoy dando cuenta, sobre todo en Estados Unidos, me estoy dando cuenta que cada vez más cuando vas a hacer alguna compra te piden algo de datos, te piden algo de información. Esto es por todo lo que te ayuda el Big Data a poder llevar un control sobre la persona y sobre si esta persona está comprando consistentemente con nosotros o no lo está haciendo. Entonces, pero sí tienes toda la razón. Yo creo que ese indicador de abandono es de los más difíciles de obtener. Sin embargo, bueno, pues cuánto invertimos en marketing, pues eso sí es un indicador pues que es fácil de obtener, y también cuántos clientes nuevos llegaron este mes y cuántos clientes llegaron este mes. O sea, sí es fácil obtener esos datos, solo es necesario establecer algunas preguntitas dentro de los cuestionarios que tenemos de salida, que es esa información que va a ser útil, y bueno, tener un departamento que se encargue de medir esos datos, porque muchas veces
sí tienes el procedimiento de medir y de tener las preguntas, pero no tienes quien se encargue de, internamente o externamente, quien se encargue de estar llevando sistematizar, un seguimiento, ¿no?, sobre esos datos, ¿no? Sí, ahora, y ahí es cuando te escucho y digo, ¿no? A ver, entiendo que el cálculo es fácil, pero creo que también de cara al auditorio, porque luego muchos de los consejos que tú nos das son como muy aplicables desde muy pequeños negocios, pero en este caso yo diría, pero ya estás como dejando sobre la mesa varios requerimientos, o sea, tener un cuestionario que finalmente te vaya recabando el comportamiento de tus clientes, tener un departamento que vaya sistematizando. Yo no sé si valdría la pena agregar tener una persona que sea capaz de interpretar esos datos y diseñar estrategias a partir de eso. O sea, finalmente creo que es súper útil esto de saber cuánto te está costando traer a cada uno de tus clientes, pero que sí estamos hablando de algo que requiere cierto nivel de complejidad y como un esfuerzo muy dedicado para eso, ¿no? Yo creo que tal vez, no sé si tú coincideras en que para ahí va el consejo, o sea, finalmente en dedicarle un esfuerzo muy particular a ese asunto de la medición. Pero yo creo que llega un momento en que la misma organización empieza a requerir los esfuerzos de marketing. O sea, yo no me refería esto tanto como a pyme de 2, 3 trabajadores, porque eso sí es un poquito más complicado. Pero sí llega un momento donde la empresa empieza a requerir para su crecimiento, porque ya tiene 3, 4 sucursales, y en estas 4 sucursales ya hay, a lo mejor informarle a la gente que de una sucursal, pues ya le sale mucho más económico hacerlo a través de medios masivos. O sea, yo creo que el empresario mismo, ya cuando tiene la organización, él se va dando cuenta que ya va a empezar a requerir los esfuerzos de mercadotecnia. Así es. Esto es un comportamiento natural en función del crecimiento de la organización. Entonces, cuando el empresario ya llegue a un momento donde llegue y diga, ¿sabes qué? Voy a empezar a medir, empezar a invertir en publicidad masiva, ahí es donde le surgen estas dudas. Yo a lo mejor para las empresas que todavía no les hace ruido esto de voy a hacer publicidad, voy a invertir, pues a lo mejor todavía no es tan importante tener estos indicadores. Pero si ya estás empezando a hacer inversiones en medios masivos, ya estás empezando a hacer algo de estrategia en mercadotecnia, bueno, pues ahí sí significa que tu empresa ha llegado a cierto tamaño donde es importante también, además de que estás invirtiendo, pues llevar una medición del rendimiento de las inversiones, ¿no? Así es. Pues bien interesante, Jorge, como siempre. ¿Nos dejas un punto de contacto, por favor? Sí, claro, primero que nada, nuestro teléfono 793-0101, ahí pueden encontrar, si tienen alguna duda, algo que se quieran que se les ayude en la parte de la medición de los indicadores, y en nuestro Twitter, @Jorge Reyes-77, y en @AM Torreón. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presencia con nosotros esta mañana. Gracias, Diana. Saludarte y a todos ahí en el estudio les mando un saludo.